Bueno, hoy vamos a tener en vivo a Marisa Ventura y nos va a contar la historia de María Magdalena y en el día de Santa Marta también nos va a contar la historia de Santa Marta. Así que ahora voy a agregarla, así se suma, de paso les va avisando, pero queda grabado, sé que muchas... Hola a todas, ahí las veo. Hola chicas. Hola Griva. Hi Brenda. Good to see you. We're going to talk about Mary Magdalene and Saint Martha. Hola Belu. A ver si esto se hizo bien. Le mandé la... Lo intento una vez más. Puse invitada, Marisa. Ahí está. Hola Patri, ¿cómo estás? Gracias por sumarse. Ah, acá me llegó. Request. A ver. Hola Jessie. A ver. Estamos teniendo problemas técnicos, pareciera. Hola Gavis. Porque me dicen que Marisa no se puede sumar. A ver, ¿qué pasa? Lo intento una vez más. A ver si me escribo por WhatsApp. Qué misterio, chicas. Gracias, Gabs. ¿Mm? Hola, María. Ahí estás, Marisa. Buenísimo. Ahí mandé la solicitud. Fíjate, Marisa, si te llega. Hola. A ver, al revés. Vamos a hacer acá. Ahora sí. Sí, lo logramos. Hola, hermosa. Hola, Marisa. Qué lindo ¿Cómo? verte de nuevo. Ay, lo mismo digo, qué felicidad. Qué Sí, lindo. Y ya ver, bueno, muchas de nuestras hermanas de camino que están conectadas, qué felicidad, muy sí. grande. Sí, gracias por abrir este espacio. Hace un montón que quería tener un vivo con vos. Es como un sueño Ay, qué hecho realidad. linda. Bueno, estuvimos en vivo muchos días, Sí, por sí. suerte. Ajá, sí. Vos sabés que hice un librito con todas nuestras fotos. Miren, chicas. Ay, qué hermoso, Gaby, qué Sí. hermoso. Si No, es nunca que fue un fueron con Marisa, viaje. les recomiendo ir al viaje con Marisa porque fue una experiencia hermosísima. Ahí está Ay, Griva, María, Gaby. ¿O no? sí, todas las amamos. Fue un viaje muy especial el nuestro. Sí. Siempre lo hablamos, ¿no? Por el grupo que se conformó. El grupo fue un grupo realmente muy elevado y tan integrado, tan amoroso, todo el mundo integrado con todos. Y eso a veces no siempre ocurre, ¿no? Que un grupo enseguida se une, crea una mística, verdaderamente que un placer gigante. Sí, Así que estoy encantada de que estemos acá para sí. charlar, como tantas charlas hemos tenido a lo largo del viaje, y bueno, Sí, hoy pero es nunca el es día de... suficiente. Nosotros siempre te No, nunca estamos preguntando alcanza. y Es somos muy cierto. curiosas. Bueno, pero es lindo porque a mí me encanta. Imagínate que siempre tengo tanto para contar, tantas cosas de las que me gusta hablar, entonces que es un placer cuando uno encuentra así almas afines que tienen Sí. las mismas curiosidades y los mismos intereses. Eso es una bendición, la verdad que es una... Ahí está María, que dice, Sí, María, hermanas del agua, sí, hermanas amiga del querida, agua, tal cual. totalmente.
Sí, y justamente eso fue lo que, digamos, yo si bien hacía muchos años que quería ir con vos al retiro, cuando dijiste María Magdalena se la llamaba la reina del agua, ese fue para mí el clic que dije, en este viaje yo tengo que ir. Así Claro. que no sé si querés empezar a contarnos por qué se le decía a María Magdalena la reina del agua, si querés empezar a contarnos quién era realmente, ¿no? Porque desde el catolicismo se nos cuenta que era la prostituta. Bueno, Ujú. ya venimos leyendo tu libro, que de hecho lo tengo acá, eh, es Ay, un qué libro linda. maravilloso, de Marisa, donde ella explica justamente cuál es la verdadera María Magdalena. Claro, es lindo esto, empezar así para contar un poquito la historia de verdad. Hoy ya hay, gracias a Dios, hay mucho material muy bueno para leer sobre la vida de María Magdalena. Ya sabemos que no fue prostituta, que no fue penitente, sabemos que esos fueron los dichos de un papa que lamentablemente persistieron, ¿no? A lo largo de la historia. El arte fue un gran aliado de esta mentira, de este mix de mujeres que hizo Gregorio Magno, que unió tres mujeres en una y le puso el nombre de Magdalena. Después va a transformar la mujer pecadora que unge los pies de Jesús con sus lágrimas, con un perfume, que era pecadora, pero que nadie dijo de qué pecó, no se sabe el nombre, pero él se lo atribuye también a Magdalena. Y en esa época una mujer considerada pecadora, obviamente era una mujer que era sexualmente con vicios. Hoy justo hablaba con mi director de tesis y nos decía, bueno, del siglo I, las mujeres y después, sobre todo en el siglo III, IV, cuando se toma toda esta historia, se empieza a deformar la vida de María Magdalena hasta el siglo VI, que ya viene Gregorio Magno con diciéndonos esto. Pero hoy, por suerte, Magdalena no es un enigma, se han respondido muchas cuestiones con respecto a ella y es lindo hoy poder hablar desde otra perspectiva de María Magdalena como una discípula leal, como la mujer que verdaderamente acompaña a su maestro, que aprende de él y que todas esas enseñanzas después ella las lleva justamente al sur de Francia. Entonces, el mito de la Magdalena penitente y prostituta ya está pasadísimo de época y aunque lamentablemente todavía, ¿no? Digamos que en el inconsciente colectivo de la humanidad, mucha gente sigue creyendo que Magdalena fue la prostituta, pero también ya gran parte de la humanidad sabe que esto fue un error y que está muy bien que cada personaje se ponga en su lugar, ¿no? Es como, bueno, cada ficha en su casillero. Y Claro. Magdalena, a la pobrecita, la han tratado de todo, de endemoniada, de prostituta, más adelante de penitente, se la confunde con la mujer adúltera que iba a ser apedreada. Bueno, dos cuestiones que no fueron Magdalena, pero se hizo todo esto y bueno, ahora hay que ir desarmando la maraña que se ha construido a lo largo de los siglos. Y bueno, y yo creo que nosotras estamos en este camino, Sí, y ¿no? una pregunta. ¿La iglesia formalmente hizo algún tipo de, digamos, de disculpa, por decir, con respecto a esto, ante este error? Sí, la iglesia reconoció el error de haber tildado a Magdalena de prostituta y de penitente, lo hizo en el Concilio Vaticano II, donde ahí se vuelve a los textos originales y en hebreo, y se dan cuenta que en ningún lugar decía que Magdalena había sido la prostituta, que la pecadora que unge los pies de Jesús es una pecadora sin nombre y no se le conoce su pecado. Entonces también siempre decimos, no, bueno, ¿y qué pasa si esa pecadora fue una ladrona? Porque tenía hambre, tenía que alimentar a su familia, era viuda, no sabemos, no tenemos idea. Era lógico que en esa época, cuando se empieza a escribir y analizar y interpretar, es, bueno, una mujer pecadora, que tuvo muchos pecados, está asociado a los vicios y tiene una clara connotación sexual. Pero la iglesia reconoce que Magdalena no fue prostituta, que no hizo penitencia, ni tuvo pecados de los cuales arrepentirse, y lo hace después del Concilio Vaticano II. Lo que pasa es que él no se sale a comunicar abiertamente. Entonces, si uno Claro. no va en busca de esa información, no nos enteramos. Y de hecho, hasta el día de hoy, lamentablemente, hay curas que en las misas, cuando, sobre todo en el periodo, en la semana pascual, cuando hablan de Magdalena y que ve a Jesús resucitado, vuelven a traer a la Magdalena prostituta. Entonces, todavía la iglesia tiene que hacer un gran trabajo entre sus soldados, digamos, entre sus hombres, entre los curas,
porque el común denominador sigue diciendo que María Magdalena fue la prostituta, que porque amó mucho, sus muchos pecados le fueron perdonados. Entonces, por eso está bueno todos estos espacios donde nosotras podemos contar esta historia, ¿no? Y bueno, Tal la cual. gente se va renovando y vamos contando la verdad de María Magdalena. Y también esto de que ahora, digamos, ella fue nombrada santa, porque cuando fui a México y decía Santa María Magdalena, era como, ¿cómo? Sí, no, no. Mira, me pasó algo tremendo. El año pasado, para la fiesta de la Virgen de Guadalupe, no, el año pasado no, el anterior, porque el año pasado fuimos a dar unas charlas en México y el anterior también. Y entonces voy a una santería muy, muy grande, es como un mercado, ¿no? Sí. De esculturas, de todo religioso, un mercado religioso, atrás de la catedral ahí en DF. Y creo que, no sé, debo haber entrado en no menos de 10 negocios que vendían unas esculturas gigantes, chiquitas, medianas, de la Virgen. Nadie tenía ninguna imagen ni estampita de Magdalena. Y entonces me pongo a hablar con una de las vendedoras y le digo, ¿a usted no le llama la atención que la mujer que anuncia la resurrección, perdón, de Jesús, no tenga una estampita? Me dijo, señora, ¿sabe que tiene razón? Voy a pedir, nunca nadie me lo marcó y ahora que usted lo dice, y porque yo trato de ir abriendo mente a donde Sí, voy, sí. ¿no? Y no solo pasa en México, o casi en ninguna parte del mundo se encuentran ni esculturas de Magdalena ni estampitas. Hace poco encontré una muy chiquitita que representa a María Magdalena como la patrona de los dominicos, de la orden dominico, toda vestida de negro, con un bastón, una cruz, una coronita de rosas, que yo creí que era otra santa, pero me llama la atención. Tengo hecho un estudio de campo gigantesco. De todas partes del mundo donde voy viendo qué hay de María Magdalena. Y prácticamente hay, sí, en Francia mucho, es el lugar que más hay, Ujú, pero en el resto del mundo muy escaso, muy escaso, habiendo sido un personaje tan importante en la vida de ujú, Jesús y ni más ni menos la persona a la cual Jesús elige para volver resucitado y que ella sea la anunciadora, ¿no? Que ujú, Magdalena hace hablar a Jesús y le ujú. pone voz resucitado. Y entonces, ¿cómo puede ser que esta mujer no tenga el lugar que le corresponde desde esta perspectiva? Quedó mucho más aferrado, anclado el mensaje de la prostituta arrepentida que el de la anunciadora de la resurrección. Claro, y un poco nos contabas en el retiro esto de que el Papa Francisco intentó darle ese lugar, ¿verdad? Incluso nos comentabas que él pidió el himno de María Magdalena cuando se fue nombrado Papa. ¿Quieres contarnos un poquito Sí, de eso? sí, sabes una cosa, el otro día, porque el Papa Francisco evidentemente tenía algún sentimiento de devoción con María Magdalena. Entonces, cuando él es elegido papa, él pide salir a saludar en la plaza y en el tránsito entre cardenales y obispos, él quiere ir con el himno a Santa María Magdalena, que le dicen que no. Ahora, le dicen que no una vez, dos veces, y él dijo, bueno, yo soy el papa y yo voy a salir con el himno a Santa María Magdalena. Y el otro día volví a buscarlo en la película Los dos papas, esto queda súper de manifiesto, y creo que está en el minuto 58 y se escucha perfecto cuando van todos caminando con el Papa delante y cantando, y se escucha perfecto el momento que dicen Santa María Magdalena y todos cantan al unísono. Y el Ah, Papa Francisco en el año 2016, entendiendo el rol destacado de Magdalena en la resurrección, dice, no puede ser que esta mujer no la celebremos. Había una memoria a María Magdalena, que era lo mismo que nada, mm, porque nadie la celebraba ni la recordaba. Entonces, a partir de ahí, María Magdalena es celebrada como el resto de los apóstoles, ¿no? Se celebra a María Magdalena el 22 de julio. Y la verdad que ha sido un paso importante también, de a por lo poquito. menos en devolverle un poco la justicia a Magdalena, ¿no? Su lugar y bueno, fue importante también lo que hizo el Papa Francisco. Ujú. ¿Y vos por qué pensás con todos estos estudios que tenés que se la ha ocultado como compañera de Jesús, ¿no? Porque también vos nos comentabas en el retiro que hay un montón de pruebas que, digamos, desde
esto, a mí me quedó mucho esto que nos contabas de, en realidad ellos eran judíos y en la tradición judía, me pareció tan lógica esta explicación que Ujú. quizás me gustaría que si la puedes compartir, esto de que ellos vienen de una cultura donde las cosas tienen que ser así, entonces nos decías que era imposible que Jesús hubiese llegado a los 33 años soltero y célibe, ¿no? Claro. Mira, y es lindo explicar el judaísmo de Jesús como el de la Madre María, como el de María Magdalena, el de los apóstoles. Esa era la ley que ellos observaban, la ley de la Torá. Y en el pueblo de Israel, el celibato no era una virtud, no era algo a conquistar, sino muy por el contrario. Digamos que socialmente el hombre célibe, el hombre joven que entre los 15 y los 20 años no se casaba, era considerado un fracaso. Y si esa persona se casaba y no tenía descendencia, además de considerarse un fracaso, era una tragedia. ¿Por qué? Porque decían que no iba a dar descendientes para el trono de Israel. Y es cierto que el mandato principal de la Torá es la procreación. Entonces, cuando vemos la ley que observaba Jesús, donde el mandato, y de hecho la ley mosaica dice que si un hombre se casa con una mujer y durante 10 años esa mujer no le da descendencia, aunque ame a esta mujer, la tiene que dejar y tiene que tomar otra mujer como esposa para poder tener por lo menos 2 hijos. Entonces había un mandato muy fuerte que además el pueblo de Israel creía que era un mandato divino, un mandato entregado por Dios a los hombres. De hecho, la procreación quedaba en la responsabilidad de los hombres, no de la mujer, aunque las mujeres se sentían parte de esta alianza también con Dios y de la procreación. Por eso hay infinidad de mujeres en el Antiguo Testamento que lloran, suplican no ser estériles, porque la esterilidad además era considerada un castigo divino. Entonces, la mujer que no podía tener hijo o que no tenía descendencia, que no le podía dar a su marido, sabía primero que el marido se podía ir con otra mujer y ella caía en desgracia, definitivamente. Pero por otro lado, ellos tenían este mandato de Dios que decía, bueno, la procreación es clave, ¿no? Entonces, el texto bíblico, Génesis 1:28, dice, eh, procrearse como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Es decir, que el tema de la descendencia era clave en el pueblo de Israel. Y el celibato no era verdaderamente ninguna virtud en este pueblo. Muy por el contrario, de hecho esperaban todo el tiempo el Mesías, ese Mesías que iba a venir de la tribu de Judá. Bueno, Jesús también pertenecía a la tribu de Judá. Pero siempre estaba esto, ¿no? Que necesitaban una población numerosa para que pudiera llegar este Mesías. Con lo cual, que Jesús se abstuviera de casarse. Además, los hombres se casaban a los 15, 16 años y lo que pasaba con cierta frecuencia era que los propios padres organizaban ese matrimonio. Ujú. Decían, bueno, entonces, que Jesús a los 15 años dijo, no, yo no me voy a casar. Es todo, al menos, abramos la mente para un signo de pregunta y repensar esta historia entendiendo la antropología cultural del siglo I, en que creían, que estudiaban. Jesús dijo incansablemente que no había venido a abolir la ley ni los profetas, sino a dar cumplimiento. Y si él vino a dar cumplimiento, sería extraño que se saltara, que pasara por alto el principal mandamiento positivo de la Torá, que es la procreación. Mm. Entonces, cuando uno estudia desde esta perspectiva, ahora, un comentario chiquitito, eh, Jesús hablaba mucho también del final de los tiempos. Mm. Jesús creía, igual que San Juan Bautista, que el final de los tiempos era inminente, ¿no? Entonces, San Juan Bautista decía, bueno, arrepiéntanse porque el día del juicio final se aproxima. Y Jesús también fue un profeta escatológico que creyó en el final de los tiempos. Ahora, si tomamos literal que Jesús creía que se iba a venir el mundo abajo, ¿para qué tener una familia y traer hijos al mundo si uno está creyendo que va a ocurrir lo peor? Y Jesús creía que ese cambio en la humanidad se iba a dar en su generación. Ahora bien, se habla que no tenemos que tener también en cuenta el literalismo bíblico, es decir, que no se puede tomar todo de manera literal, que también hay un lenguaje simbólico que tenemos que poder leer. Con lo cual acá lo que podemos pensar es que cuando Jesús hablaba del fin de los tiempos, él habla del fin, como hoy se habla de la nueva humanidad, Claro, de un cambio. de un cambio, que iba a haber un cambio.
Y ese cambio tal vez tenía que ver con la propia misión de vida de Jesús, Claro. con el legado que él iba a dejar. Con lo cual, si entendemos que Jesús también hablaba de manera simbólica, y Jesús hablaba en parábolas, muchas veces de manera simbólica, podemos pensar que cuando él hablaba del fin de los tiempos, no estaba pensando que un día el mundo se iba a apagar, iba a venir la hecatombe, sino que también él está hablando de una liberación, de un nuevo estado de conciencia, de una evolución de la sociedad, ¿no? De bajar el reino de los cielos a la tierra, que era en Ujú. definitiva la misión de vida que él tenía. Entonces, si uno toma en literal a Jesús y su escatología, decís, bueno, está bien, el hombre no se casó porque creyó que se iba a acabar el mundo. Pero si vamos un poquitito más allá y pensamos que hablaba de manera también simbólica, entonces podemos entender que él hablaba de otro tipo de fin de los tiempos, de un cambio de Claro. era. Es como cuando te sale en las cartas del tarot la muerte. No significa que alguien se va a morir, sino que está hablando de un cambio. Exacto, ¿no? Como de un renacer. Un renacer, exacto, un cambio de tiempos. Un cambio de tiempo, se termina un ciclo, se cumple un ciclo, y a partir de Ujú. ahí, entonces hay como una nueva forma de vida, hay un Sí. cambio en la vida. Como decía Felipe en su Evangelio, que en realidad Jesús hablaba de resucitar en vida, que para Sí. resucitar no había que morir, Una sino es lo que iniciación. se llaman los nacidos dos veces, los que en ese sentido resucitan estando en vida, Mm. porque a veces haces un cambio muy profundo en tu vida, planteas tu vida desde un lugar totalmente diferente y es como que volvés a nacer porque tenés un cambio muy profundo. Sí. Y entonces, bueno, probablemente en esa línea también hablaría Jesús. Ujú. Y así brevemente, porque también queremos dejar espacio para hablar de Santa Sí, Marta, ya que hablaste esto de la iniciación, nos comentabas también esto de que en realidad antes se bautizaba como una iniciación y solamente como desde la conciencia de comenzar un camino. ¿Querés contarnos un poquito de esto del bautismo? claro, bueno, eso es hermoso porque el bautismo, en realidad, Jesús bautizaba, al igual que San Juan Bautista, a gente adulta, no bautizaban niños. Y ahí hay una parte del secreto, digamos, de esto. ¿Por qué bautizaban gente grande? Gente que estuviera en plena conciencia de que querían iniciar un camino hacia Dios, hacia la iluminación, un camino espiritual. Querían y se entregaban a esa iniciación. Con lo cual, no se bautizaban a los niños, porque los niños no podían tener plena conciencia. Y por esto también, antes empezabas hablando de María Magdalena y la Dama del Agua. Bueno, el agua que atraviesa, que son los sentimientos, también este nuevo inicio. Cuando nos bautizamos, cuando decimos sí a esta nueva vida, o sí a este camino espiritual, un camino de vida consciente, ¿no? Y por eso Magdalena fue reconocida como la Dama del Agua, porque también esto viene de una leyenda, de una profecía anterior en la cual sostiene que, bueno, iban a salir aguas vivas de Jerusalén, mitad para oriente y mitad para occidente, y que Magdalena, como su cueva, donde estuvimos en la Sí. Sainbaum, hay un manantial natural de agua, entonces ella representaba simbólicamente esas aguas vivas que salieron de Jerusalén. Y bueno, y hay toda una asociación muy linda a María Magdalena y el agua, es imposible no separarla. Claro, claro, sí, sí, sí. Bueno, la verdad que siempre que íbamos a ver a María Magdalena en las cuevas donde ella predicaba, incluso en la cueva donde se dice que ella vivió, había agua, había natural, pero agua, o sea, que surgía y brotaba de la montaña. Exacto. Bueno, y a lo largo, viste, todo el camino en Francia, el sur de Francia, la región del país cátaro, es decir, el Languedoc y Occitania, nos fue acompañando siempre el agua. Sí, En todo el recorrido el agua está muy presente. En la Galilea, Magdala, el pueblo del cual se cree que Magdalena es originaria, está bañada a sus orillas por el Genazaret, por el mar de Galilea, que en realidad es un lago. Pero bueno, es el mar de Galilea, es decir, el agua está permanentemente. Es una simbología enorme, no sí. solamente con Magdalena, también con Jesús, los apóstoles eran pescadores. Bueno, el agua tiene una presencia muy fuerte, el agua del bautismo, de la iniciación, del inicio.
Sí. Eh, Bueno, somos agua también, ¿no? Y el claro, planeta en realidad siempre digo, ¿por qué no se llamará planeta agua? Porque, exacto. Es claro, más agua que tierra. Es más exacto. agua que tierra. Entonces sería Sí. lógico decir, bueno, vivimos en el planeta agua más que el planeta tierra. Hola Magda. Ay, qué linda Maggie. Hola, hermosa. Oli, oli. Bueno, y contanos cómo se suma a toda esta historia Santa María Marta. María Marta, ¿verdad? No, Marta. Marta sola. Marta, sin María. Sin María, Santa Perdón. Marta. No, por favor. Bueno, mira, hoy se celebra a Marta, sabés que desde el año 2021, también por pedido del Papa Francisco, el 29 de julio siempre se celebraba Santa Marta, pero a partir de ahí, del 2021, Francisco decide que se celebre a los hermanos de Betania, es decir, a Marta, a María y a Lázaro. Pero quedó más que nada la veneración a Marta. El 29 de julio todo el mundo reconoce como Santa Marta. Que le mando un beso a mi mamá, que es Marta. Besito Martita, ya te voy a conocer. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, yo soy Marisa Marta, así que también es mi santo. Y bueno, Marta, una gran líder. Marta llega al sur de Francia, según la tradición provincial, junto con María Magdalena, con Lázaro y con el resto de las personas que los acompañaban, con Sara, María Jacobé, María Salomé. Cuando ellos llegan, se separan. A Lázaro dicen que se queda en la zona de Marsella, sabemos que Magdalena llega finalmente a la Saint-Baum, pero está en esa región. María Salomé y María Jacobé en Saint-Marie-de-la-Mer, que las recuerda a ellas tres. Y Marta se va a instalar y va a tener la memoria viva de Marta. Hoy se encuentra en un pueblo que se llama Tarascón. Y se llama Tarascón también en honor a lo que ocurrió con Marta allí, que tiene que ver con un milagro, el milagro más conocido atribuido a Marta. Mira, hasta es graciosa un poco la leyenda, porque la leyenda cuenta que en este pueblo había un animal que asustaba a la gente, pero sobre todo que se comía a mucha gente, Mm. que tenía cola de dragón, aspecto de monstruo, orejas, era como un perro pero con cola de dragón y muchos dientes y que se comía a la gente. Entonces la gente del pueblo le va a pedir a Marta, por favor, ayuda. Y Marta va a hablar con la tarasca. Y entonces le dice, ¿por qué te comes a la gente? Y la tarasca le dice, porque tengo hambre. Así me contó mi Catherine McGowan la historia el año pasado en Tarascón. Entonces le dijo, porque tengo hambre. Bueno, le dice ella, deja de comerte a la gente, yo te prometo que te voy a alimentar si vos no te comes más a la gente. Entonces, Marta empieza a alimentar a la tarasca, pero la bendice como con, la tradición dice que con agua bendita, entonces Marta siempre tiene como un balde en la mano y Sí. el palito con el cual, que no sé, perdón el término, con el cual bendice a la tarasca echándole agua bendita. La historia cuenta, además de este milagro, que antes de que ella logre calmar a esta fiera que tenía hambre, un chico muy joven que escuchaba a Marta en su prédica y queda atraído por las enseñanzas de la buena nueva que Marta cuenta, Tarascón está atravesado por el Ródano, sí, si mal no recuerdo es el Ródano, y el chico estaba del otro lado y quería acercarse a conocer a Marta, a escucharla, y en el momento que él va nadando, la tarasca ataca a este chico. Y se le atribuye a Marta el milagro de la resurrección de este joven. Y a partir de ahí, Marta se cree que ha realizado los milagros que realizaba Jesús. Porque, Ajá. por un lado, resucita a este joven, y esta es la historia que se cuenta en la iglesia de Santa Marta, en Tarascón, que es una iglesia hermosísima, donde tiene cantidad de pinturas, donde la vemos a Marta predicando como una líder, una mujer que está entre medio de la multitud hablando. Es una belleza la iglesia consagrada a Santa Marta en Tarascón. Tarascón queda un poquitito más lejos de Saint-Marie-de-la-Mer, y realmente toda la iglesia es enorme y tiene todas estas pinturas, tiene su relicario de oro con una cara preciosa y mucha cantidad de pinturas donde, de hecho, las pinturas muestran a Marta
resucitando al joven. Es decir, que se Wow. le atribuye a Marta también, digamos, el milagro de la resurrección. Y dicen que ella logra calmar a la tarasca, que le pone a la tarasca un lazo en el cuello y la lleva paseando como si fuera un perrito por la calle. Entonces que Claro. la gente no puede creer el milagro, ¿no? Y que la tarasca, bueno, una tradición dice que la llevan y que después finalmente matan al animal, pero bueno, en la otra tradición dicen que Marta la sacaba a pasear y que la tarasca no atacó más. Pero lo Ujú. lindo de esto es que Marta tiene una veneración muy grande en su región también. De hecho, sabemos que Marta aparece, es mencionada en el texto bíblico por lo menos en 16 versículos. Ujú. Versículos, ¿no? Y aparece en Lucas, en Juan. De hecho, hay una de los versículos que es muy conocido, tal vez, bueno, todos son conocidos, pero hay uno donde Jesús llega a Betania y va a la casa de Marta. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? María se sienta a los pies de Jesús a escucharlo. Y Marta le dice, maestro, mira a mi hermana, se sienta y no me ayuda con las tareas domésticas. Entonces Jesús le dice, ay, Marta, Marta, estás muy preocupada por cosas que no tienen importancia. María ha elegido la mejor parte y no le será quitada. Y a partir de este texto hay un montón de interpretaciones y de análisis. Y uno de ellos dicen, bueno, Marta a partir de aquí pasa a ser la que va a representar la acción. ¿Por Mm. qué? Porque Marta es la que se mueve, es la que está ocupada con el servicio, y Marta es asemejada con Jesús, ya que Jesús dijo, yo no he venido a que me sirvan, sino a servir. Ujú. Y Marta tiene esta identificación también con Jesús. Es Claro. decir, Marta está entregada al servicio, a la acción. María a la contemplación. Porque esta María que escucha sentada al maestro quiere aprender porque sabe que después va a tener que enseñar, entonces quiere imbuirse de esas enseñanzas. Marta es lo que después se va a conocer como una diaconisa. El diaconeo, la palabra, significa servicio. Y de Mm. aquí vienen los diáconos en la iglesia que están ayudando y sirviendo y ayudando al cura, al sacerdote en las misas. Con lo cual, Marta va a ser reconocida como una gran diaconisa. ¿Por qué? Porque viene a ejemplificar el servicio, la entrega, el servicio a los demás. Y realmente es muy hermosa toda la tradición de Marta, que no se cuenta habitualmente, porque Marta no aparece ya en los Hechos de los Apóstoles. Ujú. Ella aparece en el momento de la cena, donde es este pasaje famoso que dice María ha elegido la mejor parte y no le será quitada, y también es mencionada en la resurrección de Lázaro, cuando Marta y María mandan a llamar a Jesús diciéndole que Lázaro está muy enfermo y que se está por morir. Y el texto bíblico dice que Jesús tarda 2 días en llegar, que cuando llega, Marta ya había salido al encuentro de Jesús y que le anuncia que Lázaro había muerto. Entonces, luego Marta vuelve, le dice a María, el maestro te llama, tienes que salir, y María sale y se arrodilla, se postra a los pies del maestro y le dice, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y ahí después es el episodio de la resurrección de Del- Lázaro, ¿no? Y el diálogo que también tiene ella. Así que Marta es una gran líder también, que Mm. entendió también la misión, acompañó, fue transformada por la experiencia de su vida junto a Jesús y bueno, siempre se mantuvo firme con sus hermanos y por eso también llega al sur de Francia. Claro. Una de las preguntas que me hacían es si se sabe algo de la vida de ella, si ella llega a tener un compañero, descendencia. ¿Se No sabe se algo? sabe, no hay no hay ningún registro de que Marta haya tenido familia, ni de que se haya casado, ni que haya tenido descendencia. No sabemos mucho más que lo que cuenta el texto bíblico y que la tradición provenzal que se recuerda en Tarascón, que es hermosa, pero no hay ningún dato Sabe. que haya quedado de ella como que haya tenido familia o descendencia, nada. Algo que sí, mira, a raíz de este pasaje, del pasaje de Lucas,
donde es este diálogo, que ella se queja por el servicio y que María no la ayuda con las tareas domésticas. Sabés que adentro de la iglesia hay una escultura de Marta con una escoba. Bueno, porque dicen que es la patrona de las amas de casa, del servicio doméstico. Entonces hay una imagen de Marta Claro, con una escoba como que está limpiando la casa. Eh, claro. Podemos decirle simpática. Simpática, Esa, sí. esa escultura, sí, digamos, pero Claro, bueno, no, está no, ahí. no resucitando, no predicando, no. Tiene mucho de eso, hay mucha cantidad Ah, de pinturas bellísimas, pero también el de la escoba, que es muy claro, gracioso, la verdad que sí, es muy sí, gracioso. simpático. Y contanos algo, Marisa, en los últimos minutitos. Esta es la estatuilla de María Magdalena, tengo esta, pero es más grande. ¿Por qué se la representa con el jarro de alabastro y con el libro? Porque esta es como siempre nos enseñaste en el viaje que cuando la vemos representada tienen que estar estos símbolos y la calavera que en esta no está. Bueno, pero ya tiene el jarro de alabastro y ya con que tenga el jarrito de alabastro ya sabemos que es María Magdalena. Ese es el jarro que, a ver, María Magdalena, María usa en la unción de Jesús cuando unge la cabeza del maestro con ese perfume de nardos tan costoso. Entonces, eso ocurre 6 días antes de la pasión de Jesús. Y luego, cuando María Magdalena llega de madrugada al sepulcro para ir a hacer lo que las mujeres hacían, que era ungir el cuerpo del familiar que había fallecido, entonces se dice que ella llega con ese frasco de ungüentos que llevaba mirra, incienso y otros óleos para limpiar el cuerpo del Maestro Jesús. Con Marisa, lo y acá cual, dijiste sí, algo muy importante, solamente familia pudiera hacer esto, ¿verdad? sí, a ver, los ritos funerarios judíos, ¿quiénes podían tocar el cuerpo de una persona muerta? Eran los padres, los hermanos, los hijos o los esposos. O sea que acá tenemos una confirmación nuevamente del vínculo que había entre ellos, ¿verdad? Exacto. Esto sería una evidencia más, ¿no? Como tantas otras que podríamos creer, que otorga a María Magdalena la calidad de esposa de Jesús. Lo mismo que cuando ella aparece Jesús resucitado y ella en estado absoluto de shock, no reconoce a Jesús, que seguramente se aparece en su cuerpo de luz, pero ella dice, bueno, le dice al jardinero, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, que yo lo iré a buscar y me lo llevaré conmigo. Es decir, una mujer que reclama el cuerpo de un hombre y que se lo va a llevar arrastrándolo por la calle en el siglo I. Evidentemente está reclamando el cuerpo de su marido fallecido, ¿no? Entonces, por eso ella es representada con el jarro de alabastro, porque es ese jarro que la identifica definitivamente como esa persona que iba a ungir y a limpiar el cuerpo de Jesús y que también lo había ungido unos días antes de que Jesús sea apresado. Entonces son los dos hechos, los dos hitos en la vida de Magdalena y queda registrado con el jarrito alabastro. Y el evangelio se cree que es su evangelio, el evangelio que ella escribe de puño Por y ese letra. libro. Exacto. Por eso su libro, su propio evangelio. Y ella sabía leer y escribir, porque sé que en esa época no era algo muy común. Claro, no era común, las mujeres no tenían derecho al conocimiento, al estudio. Sin embargo, se sabe que María Magdalena había tenido esta formación, que sabía leer y sabía escribir, y no solamente lo sabemos porque nos dejó un evangelio que está atribuido a María Magdalena, sino porque también cuando leemos otros textos que son conocidos como los evangelios apócrifos, a las claras María Magdalena queda como una mujer culta, letrada, una mujer que sabía leer, que interpretaba adecuadamente las enseñanzas de Jesús, y allí a las claras ella queda como una persona muy evolucionada. Y de hecho había mucha tensión con Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro no sabía leer ni escribir. Las cartas que hay de Pedro son atribuidas a Marcos. Marcos escribía probablemente lo que Pedro le dictaba. Sabemos que eran iletrados en la mayoría. Sin embargo, se sabe que María Magdalena era una mujer culta, una mujer rica y una mujer que sí sabía leer y escribir. O sea que venía de una familia adinerada.
exacto. Y esto lo confirma Jacobo de la Vorágine en La Leyenda Dorada. Que aunque La Leyenda Dorada después dice un montón de aberración. O sea, Jacobo de la Vorágine se quedó con la versión de Gregorio Magno. Mm, eh, pero bueno, está bien, no lo podemos culpar. Estamos hablando del año 1260. Y, y entonces dice que los subieron a un bote sin remo y sin timón en Judea para que se ahogaran en el medio del mar y que bueno, llegan de casualidad a la Galia, a Francia, pero él ahí cuenta, habla de los padres, de María Magdalena, de la madre y del padre, y cuenta que realmente era una familia de un buen pasar, un buen poder adquisitivo, que su madre era una mujer noble, y además en Magdala, hoy cuando vamos al centro arqueológico, está el lugar donde, digamos, que el padre de Magdalena y las personas que trabajaban para él procesaban el pescado. Y Magdala era un pueblo muy rico en esa época. ujú. Podemos entonces también hacer como un signo de interrogación a esto, ¿no? Que decías, bueno, en esa época las familias muchas veces arreglaban los matrimonios, y yo imagino que una familia rica querría que su hija se case con otra familia quizás poderosa, ¿no? ¿Podemos hacer un signo de interrogación a la familia de Jesús? O está comprobado todo esto que nos dicen de que realmente era un carpintero muy humilde? A ver, que era carpintero, a ver, en el texto habla de tectón, es decir, que era como un albañil, un ebanista, que trabajaba junto a su padre, a José, y de hecho también se sabe que Jesús podría haber estado trabajando en Séforis, que era una ciudad que se estaba reconstruyendo, se decía que se reconstruía para la gloria de Herodes, y entonces, primeramente sabemos que el abuelo de Jesús hacía grandes donaciones al templo, de hecho fue expulsado del templo por no tener descendencia. Bueno, ahí se nos abre otro mundo, ¿no? Que Ok. podríamos hablar Sí, de sí, los sí, nos abuelos quedan de poquitos Jesús, minutos. podríamos hablar de los abuelos de Jesús que no están en los evangelios canónicos, sino que están en los apócrifos. De los abuelos de Jesús, los 4 evangelistas no hablan. Sin embargo, son tomados del protoevangelio de Santiago, es decir, que decimos como, se toman de los apócrifos los abuelos de Jesús, pero después descartamos a Felipe, a Tomás, al de María Magdalena. Bueno, ahí, ¿no? ¿De qué lado tendríamos que estar? Entonces, era una familia, la familia de María, una familia que tenía un muy buen poder adquisitivo. Ujú. Después ella evidentemente entra al templo, sus padres ya de muy mayores mueren, y José tiene otra realidad. Entonces, José sí era carpintero y Jesús también, pero letrado, muy sumamente culto. Y bueno, había también toda esta tradición de que María también era una mujer formada. Siempre vemos las imágenes de Santa Ana enseñándole en esculturas, en pinturas. Es decir, que Jesús tuvo un matriarcado que lo acompañó de mujeres fuertes, de mujeres instruidas, y Ujú. queda de manifiesto, por lo menos Santa Ana, en todas las esculturas que hay en las iglesias, que hay un montón hermosas, siempre está Santa Ana enseñándole a la Virgen María de niña. Siempre Claro. tiene un rollo de la Torá o un salmo, tiene el libro, siempre tiene algo y le está enseñando habitualmente con el dedo índice, con lo cual, Que bueno, también fue un muestra tema autoridad, hermoso. ¿no? Porque el índice es autoridad. O sea, está mostrando una Exacto, mujer poderosa. totalmente. Todas mujeres fuertes en la vida de Fuerte, sí. Jesús. No se estuvo con chiquita Jesús. Claro, claro, claro. Bueno, muchas gracias, Marisa. Quedan muchísimas preguntas. Podemos invitar a las chicas a dejar las preguntas en los comentarios, Ujú. en el video que queda guardado, y de a poquito por ahí podés ir respondiendo si queda algo. Claro, ¿cómo no? Y también podemos hacer otro encuentro, Gaby. Más Me adelante encanta. hacemos otro encuentro y seguimos, porque claro, la vida hoy tenemos tanto para hablar de Sí. Magdalena, de Jesús, del entorno, bueno, Ay, sí. Es mucho, fascinante. mucho. Sí, es Sí, fascinante. ¿Qué decir sí, que es fascinante? sí. Así que bueno, yo encantada, hermosa, te quiero Gracias. mucho, Yo Gaby, muy también. Te feliz. quiero muchísimo, muchísimo. Te Y abrazo. gracias a todas las chicas que las amo también. Gracias, hermanitas, por haber estado ahí. Gracias, Gracias, Belu. gracias a todas. Un amor que estuvieron y nos acompañaron como siempre. Se sintió, se sintió. Bueno, la Claro dejo que sí. grabado, chicas. Un beso grande y gracias, Marisa. Gracias, gracias, gracias. Un placer, Te Gaby, quiero querida. muchísimo. Un beso a todas. Chaucito. Chao, mi amor.